Bien, estudiantes, ¿cómo están? Como siempre, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy vamos a resolver un problema que nos dice calcular el área del triángulo de vértices A con las coordenadas 2, menos 3, vértice B con las coordenadas 5,5 y vértice C con las coordenadas menos 3,1 mediante la fórmula área es igual a base por altura partido en 2. Bien, inicialmente lo que vamos a hacer es graficar el triángulo con los vértices que nos asignan en el problema. Tenemos el punto A, que está ubicado en las coordenadas 2, menos 3. El punto B, que está ubicado en las coordenadas 5,5, 5 en X, 5 en Y. Y finalmente el punto C, que está ubicado en las coordenadas menos 3 en X y 1 en Y. Menos 3, 1, ¿de acuerdo? A continuación lo que vamos a hacer es definir a uno de los lados como la base de nuestro triángulo. ¿Ya? Podemos definir a este lado, o a este lado, o a este otro lado, ¿ya? Como la base del triángulo. En este caso, vamos a decir que la base de nuestro triángulo va a ser del punto A al punto C, ¿ya? O del punto C al punto A. Este segmento o este lado del triángulo será nuestra base, ¿ya? Por lo tanto, estudiantes, necesitamos la distancia que existe entre estos dos puntos, del punto A al punto B, que dijimos que será la base de nuestro triángulo, para que cuyo dato lo reemplacemos en la fórmula del área del triángulo, ¿ya? Para ello, estudiantes, lo que vamos a aplicar será la fórmula de distancia de un punto hacia otro punto, que será, decimos, distancia de un punto a otro punto, igual a la raíz cuadrada, paréntesis, coordenadas, y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, más x sub 2 menos x sub 1 también al cuadrado, ¿ya? Que no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras, ¿ya? Donde esta distancia será la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ya? Bien, entonces para aplicar esta fórmula, lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestro punto 1 y el punto 2, ¿ya? Para ello, puede ser el punto 1 este punto A, o también el punto C puede ser nuestro punto 1, ¿ya? En este caso vamos a decir que A va a ser nuestro punto, por lo tanto a sus coordenadas le vamos a asignar x sub 1, y sub 1, ¿ya? Y a las coordenadas del punto C, que será nuestro punto 2, le vamos a designar x sub 2, y sub 2, ¿de acuerdo? Reemplazando entonces datos en nuestra fórmula de distancia punto punto, tenemos distancia en este caso desde el punto A hacia el punto C será igual a la raíz cuadrada de la diferencia de ordenadas, en este caso 1 menos menos 3. 1 menos menos 3, que nos va a dar positivo, ¿ya? Al cuadrado, más la diferencia de las abscisas, ¿ya? En este caso, menos 3, menos 3, menos 2, ¿ya? Menos 2, también al cuadrado, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión tenemos la distancia desde A hacia C es igual a 1 más 3 es 4, y 4 al cuadrado tenemos que es 16, más menos 3 con menos 2 nos da menos 5, y menos 5 al cuadrado nos da más 25, ¿de acuerdo? Operando tenemos
que la distancia del punto A al punto C será igual a 16 más 25. Tenemos que es 1 y 4, 41, ¿de acuerdo? Entonces, con la ayuda de la calculadora decimos que la distancia del punto A al punto C será igual a 6.4 expresado con un decimal, 6.4 unidades, ¿ya? Que corresponde a la base de nuestro triángulo que dijimos que va a ser el segmento o el lado desde A hasta C, cuyo dato vamos a reemplazar en la fórmula, ¿ya? Entonces el área del triángulo es igual a la base por altura partido en 2, donde la base será igual a 6.4, ¿ya? Vamos a multiplicar por la altura, dividido entre 2, que vamos a proceder a calcularlo, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Inicialmente, si dijimos que la base de nuestro triángulo será este lado del punto A al punto C, por lo tanto la altura será la distancia que existe del punto B a este segmento, ¿ya? La distancia del punto B a este segmento, ¿de acuerdo? Cuya altura va a estar representada por un segmento imaginario, cuyo segmento con la base serán de manera perpendicular. Por lo tanto, estudiantes, para calcular la altura de nuestro triángulo, vamos a aplicar la fórmula de distancia de un punto hacia una recta, ¿ya? Entonces, para calcular esta distancia vamos a requerir del punto, que ya lo tenemos, que está ubicado en las coordenadas 5.5, y la recta, la ecuación de la recta que va a pasar por el punto A y el punto C, ¿ya? En cuya recta se encuentra el lado del triángulo que representa o que será nuestra base, ¿ya? Por lo tanto, nuestro trabajo inicialmente va a ser calcular la ecuación de la recta que va a contener a la base de nuestro triángulo, ¿ya? Es decir, vamos a calcular la ecuación de esta recta que pasa a través de dos puntos, cuyos puntos se conoce sus coordenadas, ¿ya? Para ello vamos a aplicar entonces la forma de ecuación punto, punto, ¿ya? Que es y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 partido en x sub 2 menos x sub 1, que básicamente es la pendiente por x genérico menos x sub 1, ¿ya? Reemplazando entonces estos datos en nuestra fórmula tenemos y genérico menos y sub 1, pero y sub 1 tenemos que es menos 3, con este otro menos se convierte en positivo, ¿de acuerdo? Igual y sub 2 que es 1 menos y sub 1 que es menos 3, con este menos se convierte en positivo, x sub 2 que es menos 3 menos x sub 1 que es 2, ¿ya? Multiplicado por x genérico menos x sub 1 que es 2, ¿ya? Desarrollando entonces esta ecuación, tenemos y más 3 igual 1 más 3, 4. Por abajo tenemos menos 5, ¿de acuerdo? Multiplicado por x genérico menos 2. Desarrollando tenemos menos 5, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Tenemos entonces menos 5 por y más 3 es igual a 4 por x menos 2, ¿ya? Desarrollando tenemos, aplicando la propiedad distributiva, menos 5y
Menos por más es menos, 5 por 3, 15, 4 por x, 4x, menos 8, ¿de acuerdo? Como el término en x es positivo en el segundo miembro, entonces todos los términos del primer miembro vamos a trasladarlos al segundo miembro con signo cambiado, ¿ya? Entonces, 4x se queda, menos 8 también se queda, menos 5y pasa con más 5y, menos 15 pasa con más 15, todo esto igualado a 0. Reduciendo términos semejantes, decimos entonces que la ecuación que corresponde a esta recta será 4x más 5y más 7, ¿ya? Menos 8 con más 15 nos da más 7, que será igual a 0, ¿ya? Cuya ecuación corresponde a la recta que pasa por los puntos A y C que contiene a la base de nuestro triángulo, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos entonces la ecuación de la recta que contiene a la base de nuestro triángulo, al mismo tiempo también tenemos el punto que se opone a esa recta, entonces podemos decir que ya podemos aplicar la fórmula de distancia de un punto a una recta, ¿ya? Cuyo resultado, producto de aplicar esta fórmula, será la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Dato que nos pide en la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, aplicando la fórmula y reemplazando los datos que tenemos, la ecuación de la recta y el punto, decimos entonces que las coordenadas del vértice opuesto a la base del triángulo se los designará como x sub 1 y sub 1, ¿de acuerdo? No nos vayamos a confundir con estas otras coordenadas, ¿ya? Y a la ecuación de la recta que contiene a la base, lo vamos a decir que A corresponde a 4, es decir, 4 corresponde a A, más 5 corresponde a B, y 7 corresponde a C, ¿ya? Reemplazando entonces esos datos en la fórmula, tenemos distancia del punto hacia la recta, será igual valor absoluto A, que es 4 por x sub 1, que será 5, más B, que es 5 por y sub 1, que también es 5, más C, que es 7, ¿ya? Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más B al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, ¿ya? Operando entonces en esta expresión, tenemos que la distancia del punto a la recta será igual a 4 por 5, 20 más 5 por 5, 25 más 7, ¿ya? Sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, más 5 al cuadrado, 25, ¿de acuerdo? Operando entonces tenemos valor absoluto, 20 más 25 más 7, tenemos que es 52, abajo la raíz cuadrada de 16 más 25, que es 41, ¿ya? De donde podemos deducir que la distancia del punto a la recta, con la ayuda de la calculadora, tenemos que es 8.12 unidades, que será la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces anotamos 8.12 unidades que corresponde a la altura del triángulo.
Abajo simplemente le copiamos 2. Y finalmente ya podemos calcular el área del triángulo aplicando esta fórmula. Entonces, con la ayuda de la calculadora, decimos entonces 6.4 por 8.12 dividido entre 2. Decimos que el área de nuestro triángulo con los vértices que nos han asignado es igual a 25.98 unidades cuadráticas. Repito, que será el área del triángulo que nos dan en la consigna de trabajo a través de los vértices, con lo que estaríamos terminando entonces de resolver el problema que nos han planteado, ¿ya? Esperando siempre que la explicación esté al agrado de todos ustedes. Será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.